Lina Vélez de Nichols es una líder empresarial de Antioquia. Es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín desde hace 20 años, organización que fomenta el desarrollo empresarial en el departamento. Es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido gestora de importantes proyectos de desarrollo en la región, el más reconocido, las vías 4G, que conectan a Medellín con el mar de Urabá y al departamento con el país. Para hablar de los retos de Antioquia, de su protagonismo en la historia reciente de la región y escuchar una voz calificada y conocedora en temas de desarrollo, empresas y generación de empleo, Lina Vélez de Nichols es la invitada de hoy en Conversaciones Pro, la Antioquia que soñamos. Hola, soy María Viviana Botero y bienvenidos a Conversaciones Pro, un espacio de Pro Antioquia para que conversemos alrededor de la Antioquia que nos soñamos. Y este programa de hoy me tiene muy emocionada porque vamos a hablar con una mujer a la que respeto, admiro, quiero muchísimo y que ha guiado los pasos de esa región y también tengo que decir, en buena parte ha guiado mis pasos. Lina Vélez, bienvenida, estoy feliz de que estés con nosotros. Yo antes de empezar a conversar quiero que nos cuentes a todos quién es Lina Vélez, porque te conocemos por una carrera muy exitosa, 20 años al frente de la Cámara de Comercio de Medellín, pero ¿qué te mueve? ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito de ti. Lo primero es que yo estoy igual de orgullosa porque sí, es cierto que ha acompañado los pasos de Vivi desde muy joven. Pues mi hija es compañera de Viviana, o sea que ya entenderán realmente cómo nos queremos. Yo tengo la suerte de tener una familia muy hermosa desde pequeña, papá, mamá y 5 hijos, 4 hermanos y luego me casé, tuve 4 hijos, hoy tengo 4 nietas. Y como digo yo en muchos espacios, adicionalmente, a pesar de ser una mujer adulta, hipertensa, con sobrepeso, con 4 hijos, con 4 nietas conseguí un nuevo hijo. Ay. Entonces, la vida me ha dado la segunda oportunidad. De manera que he tenido una suerte que muy pocas personas han tenido, es que estar siempre acompañada, siempre estar guiada por personas que me han brindado todo su amor y toda su compañía. Desde muy joven escogí que quería estudiar Derecho y la profesión del Derecho ha sido mi pasión, también desde muy joven, y creo que ahí es donde empieza el sueño que tenemos todos. He sido una persona bendecida por las oportunidades, ahí es donde está realmente la solución a todo. Es cierto que todos tenemos que aprovechar las oportunidades, pero yo las he tenido todas. En los últimos años, la mayor de las suertes ha sido el que la Junta Directiva haya decidido que yo sea quien presida la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia durante estos 20 años. Y ahí quiero hacer énfasis en lo que más me gusta, es una institución de la mezcla perfecta entre lo público y lo privado. Y yo en mi ser me siento una mezcla perfecta entre esas dos necesidades que tiene una sociedad para progresar. Lina Vélez, y hablando de tu historia, hay que mencionar a tu papá, porque Ignacio Vélez Escobar fue también un líder muy relevante para esa región. Y estudiamos un poco ese legado y quisiera mencionar 3 proyectos que todavía hoy están vigentes y que han sido fundamentales. Junto con un grupo de médicos, fue fundador de la Clínica Soma. También fue gestor de lo que hoy conocemos como el Campus Universidad de Antioquia. Pero no solamente eso, sino siendo presidente de la Junta de EPM, él destinó esa reserva de piedras blancas para lo que hoy conocemos como el Parque Arví. Y esa historia que se ha podido quedar como una anécdota de tu familia, también se trasladó a ti, porque tú también, de cierta forma, me imagino que a través del ejemplo que viste en tu casa, pero tú has sido gestora muy importante de proyectos relevantes de desarrollo de esa región. Voy a mencionar algunos. Lo que conocimos en su momento como las autopistas de la montaña, que hoy conocemos como las 4G. Mi pregunta es, ¿qué siente tu corazón cuando uno está atravesado en su historia familiar por unos proyectos tan importantes para esta región? ¿Cómo te sientes? Sabes que hay que recurrir a la poesía. Hay un poeta argentino, Francisco Luis Bernardés, una poesía muy linda y que al final dice, porque al final he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene abajo sepultado. Esa es mi experiencia. Mi papá amó la salud pública y esa fue siempre su obsesión. Y dijo, quiero ser alcalde de Medellín para que haya un programa de agua potable para todos. Si no hay agua potable, no va a haber salud pública.
Después fue rector de la Universidad de Antioquia y dijo, el campus de la Universidad de Antioquia, que es la universidad pública por excelencia, tiene que ser el campus más hermoso. De hecho, cuando se murió siempre me dijo, hija, solo quiero que me acompañen con la bandera de la Universidad de Antioquia, ninguna más quiero tener encima de mí. Y igual pasó con el Parque Arví. Tuve la suerte de que cuando el alcalde quiso crear el Parque Arví, Sergio Fajardo, Alonso Salazar, convocaron a la Cámara de Comercio y dediqué 10 años de mi vida porque ese parque es también un espacio común, es un sitio público. Entonces, la verdad es que es cierto, tengo en mi sangre el amor por lo público, por la salud pública, la educación pública, la recreación pública, y la vida me dio la oportunidad después de combinar toda esta experiencia con mi estudio, mi formación y mi preparación hacia el mundo del sector privado y de la empresa. Entonces, uno encontrar una organización, una institución como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que está en 69 municipios, que entiende que el impacto no es Medellín, en una entidad donde solo el 5 o 6% son empresas grandes y medianas, el otro 94% son microempresas. De ese 94%, que es la gran base, es la que recibe los servicios de la Cámara de Comercio de Medellín. Entonces, ahí me voy más acercando a lo que digo yo, es la confluencia perfecta de todos los factores, un amor y una pasión por lo público y una oportunidad inmensa de apoyar lo privado para entender que la empresa es en la sociedad lo que la familia es en la sociedad. Hemos tenido en los últimos años una narrativa en contra de las empresas antioqueñas, y por empresas yo me estoy refiriendo a las grandes, a las medianas, a las pequeñas y a las micro, que tú bien lo acabas de mencionar, que son 95, más del 90% de las empresas. ¿Cuál es el aporte de las empresas en la sociedad y por qué crees tú que tenemos que cuidar ese tejido empresarial? Yo creo que hay un principio fundamental en economía. Si no hay riqueza, no se puede repartir. El milagro de una empresa es que genera riqueza y esa riqueza se tiene que repartir porque hay muchas personas que no tienen las mismas oportunidades. ¿Cómo se reparte esa riqueza? Un porcentaje para los dueños a través de dividendos, un porcentaje para el Estado a través de los impuestos y un porcentaje muy grande a través de la generación de empleo. No hay mejor forma de distribuir el ingreso que generar un empleo que le permita a cada persona tener una vida digna. En el caso específico de Antioquia tenemos gran orgullo porque en Antioquia surgió como una idea de los empresarios las cajas de compensación y cuando uno ve, ese nombre es real, es decir, es un modelo para compensar a los que menos tienen y que los empresarios puedan pagar para que los que menos tienen reciban otros servicios. Entonces, el modelo perfecto en la economía es la redistribución de la riqueza a través de la empresa. Y no hablemos de empresas de este tamaño, que redistribuyen, que pagan grandes impuestos o que son grandes contribuyentes o grandes generadores de dividendos. Hablemos de las pequeñas empresas, las personas que se levantan todos los días con su señora, con su hijo. Ese es el sustento. ¿Cuál es la obsesión de una persona de esas? Vender, vender, vender. ¿Qué se necesita para vender? Que haya un mercado capaz de adquirir, capaz de comprar. Ese juego de las grandes y las pequeñas ha sido muy estudiado por los economistas y en la Cámara de Comercio lo hemos materializado mediante una palabra que suena un poco ajena, que se llama clúster en inglés, digamos aglomerados o comunidades en español, que lo que busca es eso, es que en el mercado todas las empresas de todos los sectores sean capaces de generar entre ellos mismos toda esa riqueza e incluso de muchas industrias. Por eso, vuelvo y repito, la mayor oportunidad de mi vida es poder entender que la empresa es el foco del desarrollo de la sociedad. La empresa no puede entenderse como solamente una oportunidad de generación de ingreso y de riqueza para su dueño. Todo lo contrario, y creo que si algo ha cambiado después de esta pandemia es la conciencia que tenemos que tener los líderes y los empresarios de que la empresa tiene que convertirse en un gran generador de equidad y distribución de riqueza. Me quiero quedar en lo que mencionas del cambio, porque estar liderando hace 20 años la Cámara de Comercio de Medellín y de Antioquia es una posición de privilegio.
Y yo quisiera que nos contaras, porque has sido testigo, protagonista y líder, cómo era la Antioquia de hace 20 años versus la Antioquia de hoy, ¿qué ha cambiado? Sabes que esa pregunta me la hago yo mucho también, digo, ¿qué ha cambiado en estos 20 años? Y voy a empezar por un estudio que lo había hecho la Cámara de Comercio de Medellín, que se llamó el Estudio Monitor, con un gran economista, Michael Porter, y se hablaba de la palabra competitividad regional, diciendo que quienes compiten, la teoría de Michael Porter es que quienes compiten en un mercado no son los países, quienes compiten en un mercado de verdad son las regiones e incluso las subregiones. Si uno mira, por ejemplo, hablemos de la industria de las flores, tiene que tener una condición climática específica y la producción en gran cantidad de flores es la única que le permite a una subregión competir en un mercado internacional. Me acuerdo que llevaba muy pocos días sentada en el escritorio, me contaron de este estudio, me puse a leerlo, muy juiciosa, con mucho interés, y dije, sí, en el tema de competitividad, Antioquia no será nunca una región competitiva si no está conectada con el Pacífico y con el Atlántico. Y en ese momento empezamos a ver tantas dificultades para uno pensar que la región se tenía que conectar, porque es muy doloroso pensar que tenemos al Atlántico, el puerto más cercano a Panamá, y lo tenemos a 8 y hasta 10 horas de distancia, cuando la ingeniería ya se lo soluciona. Entonces, ahí arranca el trabajo público-privado, un grupo que llamamos Infraestructura para la Competitividad, en que todos y cada uno de los actores han sido muy importantes para ponernos una sola meta. Antioquia la tienen que cruzar las autopistas de norte a sur y de occidente a oriente. Estábamos hablando de unas cifras locas y con eso lo que quiero decir era que es un mensaje muy claro. El trabajo articulado persistente hace que los objetivos se logren. Cuando hoy cualquiera de nosotros pasamos ese túnel de Mulatos o pasamos por el túnel de la Quiebra, nos parece mentiras, pero han pasado 20 años, 6 gobiernos, 8 alcaldes, 6 alcaldes, gobernadores. A mí me encanta ver, por ejemplo, el entusiasmo que desde la Asamblea de Antioquia le pusieron a ese proyecto. ¿Cuántos diputados pueden haber pasado? No sé, muchos. El entusiasmo que le puso el Consejo de Medellín. Es el primer proyecto en la historia de Colombia que el municipio de Medellín pone a fondos perdidos unos recursos importantes para pasar el túnel del Toyo. En fin, Antioquia tenía unos serios problemas de competitividad y hoy el reto grande que tenemos es que esas vías se conviertan en realmente en una herramienta para la equidad. Porque la competitividad, sin que las regiones crezcan, no tiene ningún sentido. Que no sean solo vías de paso. Nada. Tiene que ser para generar desarrollo y empresas en esas regiones. Y eso que mencionas me parece primero muy importante y muy generosa, ese reconocimiento a tantos actores que hicieron posible eso, porque eso ha caracterizado a esta región, pero también ha sido parte de tu trabajo, esa articulación entre lo público y lo privado, que en el fondo la condición que uno dice para que se dé tiene que ser la confianza entre todos los actores y por eso instituciones como la Cámara, como ProAntioquia, pero líderes como tú que generen esa confianza entre todos es necesario para poder avanzar. Ya hablamos de lo que ocurrió hace 20 años y yo quisiera preguntarte si pensáramos de aquí a 20 años en adelante, ¿cuáles crees que son esos proyectos detonantes del desarrollo de Antioquia en los que tendríamos que enfocarnos en ese momento todos los actores de esa región? Fundamental la agricultura. Hoy casualmente oí a mi colega de la Cámara de Comercio de Bogotá haciendo una descripción que voy a usar sus palabras diciendo, es que cuando uno se come una chuleta de cerdo que viene empacada al vacío, ¿qué hay detrás de esa chuleta de cerdo? Antioquia tiene grandes capacidades agrícolas, estas diferencias de pisos térmicos, hay una vocación agrícola. Lo que tenemos que ser capaces de transformar es que el campesino, el agricultor, pueda vivir de manera digna. Para eso, ¿qué se necesita? Yo confío plenamente en la capacidad de los municipios. Creo que darle fortaleza política
insisto, política, entendida como que los líderes en cada municipio tienen que ser las personas que tengan realmente el conocimiento y la capacidad, porque estoy segura que cuando se abren caminos, esos caminos hay que abrirlos para que la capacidad que se tiene en el área metropolitana transforme todos esos productos, pero si no tenemos esa riqueza irrigada, vamos a seguir en un desbalance y un desequilibrio social muy grande. Has visto pasar 6 alcaldes, 6 gobernadores, has trabajado prácticamente con todos, tu nombre es reconocido, muchas veces mencionado, personas que han intentado lanzarte a la arena pública y tú has estado siempre desde el lado de lo privado. Y yo creo, pero quiero conversarlo contigo, que has encontrado en el sector privado la posibilidad de generar un impacto muy importante y casi nunca se asocia al sector privado con impacto o con lo social o con la capacidad de generar valor público. Quiero oír tus reflexiones al respecto. Sí, es cierto que yo tengo 4 hijos, soy viuda y que esa condición familiar me limitó la posibilidad de... Sí, sí, francamente sí, me hubiera gustado, claro que me hubiera gustado, pero no me arrepiento ni un minuto, porque tengo una familia estructurada y posiblemente no lo hubiera logrado de otra manera. Pero más allá de eso, es que sí creo que cada individuo, cada ciudadano, por más que esté en el sector privado, tiene que tener lo público como una de sus metas. No es posible generar un impacto solamente en una empresa, solamente en una gran empresa, no. Siempre tiene que estar por encima lo público, lo cívico, y eso realmente es lo que a mí más me gusta. Y ese tema de lo público, de lo cívico, solo se materializa en una palabra, que se llama instituciones. No es posible soñar en un país democrático sin un Congreso. Y a mí me duele profundamente cuando oigo a la gente que de manera tan irresponsable dice, es que no hacen nada, se ganan un sueldo. Todo lo contrario, o sea, es el estandarte del modelo democrático. Y lo mismo me pasa con el Consejo, y lo mismo me pasa con los diputados, y lo mismo me pasa con un secretario de despacho, con un ministro. Entonces, a mí me encanta relacionarme con ellos, lo disfruto enormemente porque es la única forma de integrar un resultado. En el caso de la Cámara de Comercio, de manera específica, cumplimos una función pública por delegación de la ley. Eso nos hace más responsables en la administración de esos recursos. El 30% de lo que recaudamos lo destinamos a la prestación del servicio público y el 70% se reparte en proyectos a los empresarios y los más beneficiados son los pequeños. Ese es el modelo perfecto, cómo el sector público con el sector privado logran generar ese bienestar. Ya vamos a volver a tu rol de líder cívica y muy reconocida en esa región, pero me quiero devolver a lo que acabas de mencionar, porque hoy vemos a muchas mujeres liderando y participando, pero vamos a volvernos hace 20 años y eso que tú decías, 4 hijos, unas situaciones familiares que te tocó afrontar también duras, la viudez. ¿Cómo lo lograste? Cuéntame cómo fue ese momento, eso para ti, ser una mujer líder en un ambiente masculinizado y además con tus hijos y todo. Sí, no, pues, o sea, hace 20 años en la Cámara era un poco distinto, hace 40 años cuando empecé mi vida laboral era totalmente distinto. Claro. Digamos que cuando uno mira su vida, pues sí, fui la primera mujer gerente del IDEA, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Fui la primera mujer gerente de microempresas de Antioquia, que es una ONG, y he sido la primera en la Cámara de Comercio de Medellín. Y creo que eso parte de un tema de formación, ¿cierto? Y eso es lo que uno quisiera que en cada familia lo formen. Las mujeres tenemos un regalo muy grande de Dios, el más grande de todos, es que la de ser madre. Eso es un valor en sí, pero tenemos también otras grandes cualidades. Ahora, yo tuve la ventaja enorme de que pude digamos, combinar los 2 roles por 2 características. Primero, porque José Jaime, mi marido, ayudaba mucho y no separó el rol, el de él y el mío. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero segundo, porque en todos los jefes que tuve, hay una frase que me gusta mucho que dice que no hay mejor maestro que un buen jefe. Y todos los jefes que tuve, sin excepción, siempre entendieron que mi rol tenía que ser compatible. Entonces, ahora,
cuando reflexiono hacia atrás, sí pienso, es decir, qué días de trasnocho, o sea, yo estudié Derecho y cuando me gradué ya tenía 3 hijos, porque me casé a los 18 años y tenía 3 hijos cuando me gradué. Increíble. Entonces, realmente ahora miro para atrás y digo, sí, eran noches eternas, eran días eternos, pero al final todo ha valido la pena y me siento muy orgullosa de mostrarles a todas las mujeres y les insisto en todos los foros, insisto que las mujeres somos capaces de todo, que solo hay una decisión en la vida que no tiene reversa, tener un hijo. El día que una mujer quiera tener un hijo, entienda que su vida está partida con él. A partir de ahí puede hacer de su vida cualquier cosa. De manera que tengo la suerte hoy de tener esa familia. Lina Vélez, estamos llegando ya al final de la conversación y hemos hablado de tu vida personal, de los retos de esa región, de Medellín, de Antioquia, y yo no puedo dejar de preguntarte por los retos nacionales. ¿Cómo ves los retos que tiene ese gobierno, ese país, y cuál es el papel que Antioquia está llamada a jugar? Yo creo que el reto más grande que tiene el gobierno del presidente Petro es que no dejemos morir la esperanza. Por el gobierno de Gustavo Petro tuvo una votación masiva de personas que todavía tienen la esperanza de que el país va a ser más justo. Desde Antioquia tenemos un gran reto, es que las empresas tenemos que crecer, que en cada región haya más empresas y que las empresas se conviertan realmente en un medio para generar equidad. Si en este grito de esperanza no somos capaces desde lo público y lo privado de responder, estamos matando una oportunidad muy grande. Termino preguntándote, ¿cuál es tu sueño para Antioquia? ¿Cómo te sueñas Antioquia? Esa región que amas, adoras, te ha dado todas las oportunidades y a la que le has entregado tu vida. Uy, yo me la sueño llena de empresas, me la sueño llena de empresas en todos los rincones. Hoy, por ejemplo, en un foro veíamos una cantidad de iniciativas de microempresas de todos los sectores, de todos los sabores, de todos los colores. Qué maravilla que podamos insertar en la economía esa cantidad de iniciativas, porque vuelvo y repito, la empresa es el principal modelo de generación de equidad. Gracias, Lina Vélez, por tu apertura, por enseñarnos, por inspirarnos y por ese liderazgo que has ejercido con tanta generosidad y con tanta entrega durante tantos años por esa región. Bueno. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que este programa también lo pueden seguir viendo en las redes sociales de ProAntioquia. Nos vemos en una próxima oportunidad para que sigamos soñándonos Antioquia.